Te damos gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y, Señor, en esta noche queremos pedirte, Señor, que tú nos enseñas otra vez acerca de lo que tenemos nosotros en Cristo en este libro de Hebreos. Hemos aprendido de la importancia de descansar en ti, de reposar en ti, de entrar en tu reposo, descansar de nuestras obras y verte a ti hacer tu obra en nuestras vidas. Entonces hoy en esta noche, Señor, más enseñanza, más aplicación. Guíanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El domingo estaba compartiendo a la iglesia cómo había un tiempo en mi vida cuando el Señor era Señor de mi vida y cuando era Salvador de mi vida. Había un tiempo desde los 4 años de edad cuando entregué mi vida al Señor Jesucristo y he caminado con Él. Pero hasta los 20 años de edad, cuando me rendí al Señor, le hice mi Salvador, le hice mi Señor. Le di las riendas de mi vida y le dije, tú tomas mi vida, yo soy tuyo, guíame. Y me acuerdo el día que hice la decisión y antes estaba tan preocupado del dinero, dónde me iba a invertir el dinero, qué iba a hacer con mi dinero, qué iba a hacer con la vida, cómo iba a proteger mi dinero de los ladrones y de los bancos y de cualquier desastre que podría pasar. Todas las noches estaba despierto en mi cama con una preocupación, un afán en cuanto al dinero, de las inversiones, cuáles inversiones eran las mejores. Y era cuando el Señor me dijo, John, entrega tu vida a mí, dame el control de tu vida, de tu trabajo, tu dinero y todas estas cosas. Y cuando le di todo, pude por primera vez en mi vida descansar. Y me acuerdo la primera noche que me acosté, dormí como un bebé. Cuando el Señor me había dicho, yo ya soy el encargado de tu vida, yo voy a ver de los asuntos de tu vida, yo me encargo de eso, tú descansa. Y como estudiamos la vez pasada del descanso de fe, en verdad es un verdadero descanso, es un alivio para nuestro alma, es excelente medicina que necesitamos nosotros entregarle a Dios nuestro todo, nuestra preocupación y todo. Este día me propuse a leer por primera vez la Biblia, entendiendo, o sea, en verdad apartando tiempo en la palabra del Señor para que Él me hablara. Y abrí mi Biblia al libro de Mateo, como era el inicio del Nuevo Testamento. El Señor me empezó a hablar fuertemente en cada página de las Escrituras. Y quiero compartirles unas de las cosas que el Señor me dijo. Estaba leyendo capítulo por capítulo y cuando llegué al segundo capítulo donde dice ahí, Juan el Bautista estaba hablando con los fariseos, él dijo, el hacha está puesto a la raíz de los árboles, cada árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego y arde. Y cuando leí este versículo me asusté porque empecé a reflexionar en mi vida y no pude contar ningún fruto en mi vida. Desde los 4 años hasta los 20 años, jamás había guiado a una persona a los pies de Jesús, por ejemplo. Nunca había testificado, nunca había dado un estudio bíblico, ni siquiera había mencionado el nombre de Jesús a mis amigos, a mis amistades, a mi familia. Yo era un cristiano agente secreto. Nadie sabía que yo era convertido, que conocía al Señor Jesucristo. Y este día, cuando leí este versículo, el Señor me habló y me dijo, el hacha está a la raíz del árbol. El árbol que no da buen fruto será cortado, echado en el fuego y arde. Y en verdad me asusté y le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Me preocupa mi vida. No veo fruto del creyente en mi vida y pido que tú cambies esto en mi vida. El Señor me dio convicción cuando empecé a leer su palabra. El Señor empezó su obra de corrección en mi vida.
Y seguía leyendo y leí el versículo que dice, arrepiéntanse porque se acerca el reino de Dios. Y el Señor me estaba dando más convicción todavía de mi manera de vivir, no solamente de mi confianza en el dinero, de mi trabajo, mi enamorada y nuestros planes para casarnos. El Señor estaba diciendo no a todas estas cosas. Y el Señor me estaba diciendo, hay cosas en tu vida que no me agradan a ti, cosas que no practican los cristianos, tienes que arrepentirte de esas cosas. Y le dije, bueno, Señor, yo sé que no me convienen, me arrepiento. Y después leí el versículo que dice, cuando Él estaba llamando a los primeros discípulos, a Juan, a Pedro, a Andrés, y estaban echando sus redes, estaban trabajando en el negocio de la pesca, y el Señor dijo, síganme y les haré pescadores de hombres. Entonces sentí que el Señor me estaba llamando a servirle y dedicar mi vida al servicio cristiano, a salir a predicar. Y en verdad nunca había hecho eso, nunca había participado en un alcance ni nada al estilo. Y en verdad me preocupé un poco, sentí incómodo, pero a la vez emocionado de la aventura. ¿Qué vas a hacer en el futuro, Señor? ¿Me vas a usar en esa capacidad? Y dice después, en mi lectura, deja que tu luz brille delante de los hombres para que los hombres vean tus buenas obras y glorifiquen a su Padre. Y comprendí del texto que el Señor me estaba diciendo, necesito dar evidencias del creyente, fruto y buenas obras para que la gente reconozca la obra de Dios en mi vida y que honran a nuestro Padre Celestial. Entonces yo estaba dispuesto, Señor, úsame como pescador de hombres, úsame en tu servicio, úsame en el ministerio. Estoy dispuesto, Señor, ahora que tú tienes control total de mi vida. Y después leí el versículo que dice, ningún hombre puede servir a dos señores. Y otra vez me preocupé porque antes la chamba, el trabajo era mi señor, las ganancias, el recibir cada semana mi pago y mi sueldo y ir al banco, yo estaba confiando en estas cosas y el Señor me estaba diciendo, tú no puedes tener dos señores, o yo voy a ser tu señor o el dinero va a ser tu señor, tu ambición va a ser tu señor, tus deseos y tus metas, pueden ser tu señor, pero tú no puedes tener dos señores, o ellos o yo. Y yo le dije, bueno, Señor, tú vas a ser el único Señor, el único soberano en mi vida. Y después dice, apartan los tesoros, no en la tierra, sino en el cielo. Y otra vez sentí que el Señor me estaba llamando al ministerio y sentí que me estaba diciendo que no tuviera afán de los ingresos, de dinero, de estas cosas, que invirtiera en el reino de los cielos, no en las cosas terrenales. Y después Él dijo, ni tengas una preocupación o un afán de lo que vas a comer, lo que vas a poner como ropa, o dónde vas a vivir, ni estas cosas. Y otra vez el Señor me estaba dando convicción que dejara mi trabajo, el trabajo que tenía en la compañía de teléfonos, un excelente trabajo donde me estaban pagando muy bien y tenía un futuro ahí. El Señor me estaba diciendo, John, tienes que dejar este trabajo y todo lo que incluye el trabajo. Y le dije al Señor, pero ¿de qué me voy a vivir? ¿De qué sostén? Y Él me dijo, mira, los lirios, las flores, los pajaritos, no trabajan, ellos siembran y están ocupados en la cosecha. Tú, John, vas a ser igual, no vas a preocuparte por el dinero y estas cosas, vas a dejar tu trabajo, vas a seguir en pos de mí, yo voy a proveer tus necesidades. Y en cada página, en cada versículo, en cada capítulo, el Señor me estaba ministrando acerca de mi futuro. Dejar mi vida pasada, dejar mi vida sin fruto, dejar a mi enamorada, dejar a mi trabajo, mi carro, mi ropa, todas esas cosas.
y en verdad emocionado pero temeroso a la vez. ¿Y qué se encuentra, qué versículo se encuentra en capítulo 28, el último libro de San Mateo? Cuando llegué ahí, me asusté, porque el Señor me dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y le dije, no me vas a enviar al campo misionero, ¿verdad? Y el Señor me dijo, eso es tu llamado, te voy a enviar a las naciones. Y en verdad entró un pánico en mi vida, un asusto, jamás imaginé que iba a vivir en otro país. Yo estaba muy cómodo en California, con mi familia y todo, y pensar que iba a vivir en otro país, nunca había experimentado yo algo parecido. Pero el Señor me estaba indicando en cada página de la Biblia. Su palabra me estaba revelando lo que yo iba a hacer después. Y cuando la primera vez que fui a México, me enamoré de la gente, me enamoré de la comida, me enamoré del lenguaje, me enamoré del campo misionero. Y dije, eso es la vida que quiero vivir. No quiero experimentar otra cosa. He encontrado yo justo lo que anhelaba, es servir al Señor, y para mí no hay otra vida. Y así ha sido mi vida por los últimos 27 años. Y no me arrepiento, es excelente. Y para pensar cómo el Señor me estaba guiando a través de su palabra. Su palabra me estaba corrigiendo, me estaba guiando. El Señor me estaba hablando, afirmando su voluntad en mi vida, y yo me maravillaba cada palabra, cada texto, cada capítulo tenía algo, una palabra de instrucción del Señor. Hoy en esta noche vamos a estudiar acerca de la palabra de Dios y su obra en nuestras vidas, y cómo tiene que ver con el sacerdocio del Señor Jesucristo. Hemos empezado el tema en capítulo 2 y en capítulo 3 y sigue en capítulo 4 acerca de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Y una de las cosas que Él hace es hablar y comunicar con nosotros a través de las páginas de las Escrituras. Entonces vamos a leer versículo 12 de capítulo 4, donde dejamos la vez pasada. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que entregar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es lo que vamos a estudiar hoy en esta noche, los últimos versículos. Dice aquí, porque la palabra de Dios en versículo 12 es viva y eficaz. La palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia es viva y eficaz. La Biblia no es como todos los demás libros del mundo. La Biblia es única, tiene algo especial. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz. Tú lo has experimentado, has leído la Biblia hace años y has vuelto a leer el mismo texto y hay nuevas enseñanzas, nueva revelación, nuevo consejo que viene del Señor. Y cada vez que vuelves a leer el texto, un libro de la Biblia, el Señor te inspira con más y más cosas.
algo te ministra a través de las páginas de las Escrituras, algo nuevo hoy día, porque el libro es vivo. La Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y vamos a ver en esta noche los beneficios de la palabra de Dios. Vamos a ver qué puede hacer en nuestras vidas, la obra de Dios a través de su palabra en la vida del creyente. La primera cosa que vamos a ver es que renacimos por la palabra de Dios. Experimentamos un nuevo nacimiento. Nos dice Pedro en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es a través de su palabra que entendemos qué es el nuevo nacimiento, entendemos el plan de Dios para nosotros, entendemos que necesitamos entregar nuestras vidas a Él, que Él vive dentro de nosotros y empieza a dar fruto la palabra de Dios en nuestras vidas. Encontramos el camino a la salvación a través de las Escrituras, siendo renacidos por la palabra de Dios. Y Jesús nos santifica por su palabra también. Nos salva o nos santifica, nos hace santos por la misma palabra de Dios. Como dice en Juan 17:17, cuando en la oración que estaba haciendo al Padre, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros somos santificados por medio de la palabra de Dios. La fe aumenta por la palabra del Señor también. Cuando leemos la palabra, aumenta nuestra fe. Y hemos conversado de el hecho. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ustedes han crecido muchísimo en la fe desde empezar el semestre. Nosotros hemos crecido bastante desde empezar nuestro estudio de Hebreos. La palabra ha entrado en nuestras mentes, en nuestro corazón, está dando fruto en nuestras vidas y la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. No es el predicador, no es el que enseña, no es el pastor, es la obra de Dios usando las palabras de vida que vienen a través de la Biblia. ¿Sí? No es el pastor, no es el instrumento, es la palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Y vamos a ver en el libro de Hebreos, si quieres agradar a Dios, es por medio de una vida de fe. Y si quieres tener fe, lee, estudia, medita sobre la palabra de Dios y estás agradando a Dios porque va a aumentar tu fe. La palabra de Dios también es nuestro arma en la guerra espiritual. En Efesios capítulo 6, versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Entonces nuestra Biblia es una espada, es un arma que podemos usar nosotros para pelear en la guerra espiritual. La palabra de Dios es nuestro alimento también. Si quieres crecer, aliméntate, coma de las Escrituras, coma de la palabra del Señor. En la tentación de Jesús, Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, en Mateo 4:4. Entonces, la palabra de Dios es nuestro pan, es nuestro alimento. Pedro dice que es leche para nosotros. Y Pablo, en el libro de Hebreos, dice que debemos de estar comiendo la carne de la palabra. Más adelante lo vamos a leer. Entonces, es nuestro alimento, es comida para nosotros. Crecemos fuertes como ovejas sanas comiendo de la palabra del Señor.
y la palabra de Dios también nos guarda de pecado. En Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Si guardamos en nuestras vidas, en nuestros corazones, la palabra del Señor, nos guarda del pecado. Si quieres dejar de pecar, sigue leyendo las Escrituras y aplicando las Escrituras a tu vida. Hablando del Salmo 119, quiero que tomen a punto, por favor, de eso. Todo el Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, más grande, 173, si me acuerdo bien, versículos. Cada versículo está hablando de la palabra de Dios, el consejo de Dios, los dichos del Señor, los mandamientos del Señor. Todo Salmo 119 está hablando de la Biblia, de las Escrituras, del consejo de Dios, de la palabra de Dios. Es una excelente tarea ir a la casa hoy en la noche, leer estos versículos y ver cómo cada uno habla acerca de la palabra. Deben de poner un círculo alrededor de cada palabra que dice consejo, mandamiento, cada palabra que refiere a la Biblia, a la palabra de Dios. Hemos hablado de la Biblia como arma, hemos hablado de la Biblia como alimento, hemos hablado de la Biblia como nos guarda del pecado y necesito volver a hablar acerca de la tentación del Señor Jesucristo, porque va a salir en nuestro estudio hoy día. Es importante entender que el Espíritu le llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Y Satanás apareció a Jesús después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Y el Señor tenía muchísimo hambre y Satanás le acerca y le dice, si eres Dios, di que esas piedras se convierten en pan. Y Satanás estaba tentando a Jesús, estaba cuestionando su divinidad, su habilidad, y estaba diciendo, en verdad, si tienes hambre, aliméntate de esas palabras que se convierten a pan. Y es cuando el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez es nuestro alimento. Jesús respondió con la palabra de Dios y era su espada, era su arma para protegerse contra la tentación del enemigo. Jesucristo fue tentado como nosotros y Él sabía cómo defenderse con la palabra de Dios. Es lo que tú y yo necesitamos aprender también, es tener la palabra dentro de nuestros corazones, memorizada en nuestras vidas, para poder defendernos contra los ataques del enemigo, porque el Espíritu nos va a llevar al desierto para ser tentados también. Todos vamos a pasar tentación y el Señor nos está revelando el camino de victoria. Nos está demostrando cómo podemos salir de la tentación usando bien la palabra de verdad. Bueno, la segunda tentación es cuando el enemigo le dijo, oye Jesús, hay que hacer algo espectacular. Échate, vamos al punto más alto del templo, échate abajo y la Biblia dice, tus ángeles te cuidarán de no tocar pie en piso. Y Satanás estaba usando un texto también de la Biblia, entonces comprendemos que Satanás sabe usar la palabra de Dios también para su bien. Y Jesús respondió otra vez con el consejo de Dios, la palabra de Dios, cuando dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hemos aprendido de Jesús que usamos la palabra de Dios para defendernos porque es nuestra espada, es nuestro arma, nos defendemos de Él. Cuando tenemos la palabra de Dios dentro de nuestros corazones, meditamos y memorizamos la Escritura, eso nos va a ayudar a defendernos contra los ataques del enemigo. La tercera tentación es cuando Satanás le estaba ofreciendo a Jesús no tener que morir, sino iba a regalarle a todos los reinos del cielo si nada más le adorara a Satanás. Y otra vez Jesús respondió ¿cómo?
con la palabra de Dios, y él dijo, adorarás únicamente al Señor tu Dios. Respondió Jesús 3 veces con la palabra y nos dice después que el enemigo le dejó hasta un tiempo oportuno, hasta una próxima ocasión. La Biblia dice, resiste al diablo y huirá de ti. Vemos cómo resistió el enemigo Jesús usando el escudo, usando la espada del Espíritu, cual es la palabra del Señor. La palabra es nuestro arma, es alimento, nos proteja de pecar cuando tenemos la palabra de Dios guardada en nuestros corazones. Y otro beneficio, rinde fruto en nuestras vidas. Si quieres ser un creyente no nominal, sino un creyente que da fruto y abundancia de fruto, mira lo que dice David en el primer Salmo. Dice en Salmo 1, versículos 2 y 3, sino que la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y noche. Será este hombre como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si tú quieres tener una vida de éxito, medita en la palabra de Dios y vas a tener una abundancia de fruto. Tú nunca vas a tener hojas secas, sino vas a ser un árbol lleno de fruto, fuerte y sano también. Y Jesús dio una parábola, la parábola de la semilla, cuando estaba hablando de las diferentes tierras donde fue echada la semilla. Y por último, él dijo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y no solamente oye, pero entiende también la palabra de Dios y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, cuando meditamos en la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios, oímos y somos hacedores de la palabra de Dios, la palabra de Dios va a dar fruto en nuestras vidas a 100, a 60 y a 30 por uno. Por una semilla va a dar 100 veces más. Es una excelente inversión. Lo que están haciendo hoy en esta noche es invirtiendo en la palabra de Dios y yo no puedo esperar ver todo el fruto que se va a rendir esa cosecha por lo que estamos estudiando el libro de Hebreos. También la palabra de Dios nos limpia. Mira lo que dijo Jesucristo en su enseñanza en Juan 15:3. Él dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, hoy en esta noche estamos sentados todos en un jacuzzi. El Señor nos está limpiando, nos ha bañado. La mugre está saliendo de debajo de nuestras uñas y está entrando buen fruto en nuestras vidas. Dios nos habla, Jesús nos habla, nos está purificando. Y en el matrimonio hay que usar la palabra de Dios para bañar a nuestras esposas también. Qué romántico. Mira, dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando lavamos a nuestras mujeres con la palabra de Dios, es para santificar y purificarle a ella y en nuestras vidas también. Cada mañana cuando meditamos en las Escrituras, tiene ese efecto de limpiarnos, de purificarnos, porque caminamos en este mundo y cada día nos ensuciamos. Vemos cosas que no debemos de ver en la televisión, en los anuncios, en la calle, las bromas de nuestros compañeros en el trabajo y nos llenamos de suciedad. Necesitamos limpiarnos en la noche, otra vez en la mañana, bañarnos en el consejo de Dios. Es lo que nos purifica.
Y la palabra de Dios es precioso, es más precioso que el oro o las piedras más preciosas. Mira lo que dice el consejo de Dios en Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. ¿Cuántos de nosotros somos sencillos, simples nosotros? El Señor nos ha hecho sabios. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. ¿No sientes eso cuando estudias la palabra del Señor? ¿Sientes una alegría, un gozo? Porque Él nos está transformando. Veo los rostros de ustedes, entienden lo que estoy diciendo. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son los consejos de Dios, la palabra de Dios, más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la destila el panal. Entonces nosotros otra vez tenemos el símbolo de alimento. La palabra de Dios es como miel a nuestras vidas. Es más precioso que el oro, más de más valor que la plata, que el dinero, que las joyas y todas estas cosas. Y otra vez les felicito porque han venido a estudiar la palabra de Dios. No tienen el afán de estar en la calle buscando plata, ¿sí? No son ambulantes ahí vendiendo los chocolates. Han venido aquí para recibir algo que es excelente para el alma, excelente para el cuerpo, excelente para el espíritu. Estamos creciendo todos juntos por los beneficios que el Señor nos da en su palabra. Entonces, la palabra de Dios es excelente, nos alimenta, nos proteja, es arma también, es todo lo que necesitamos. Entonces, debemos de estar estudiando la palabra de Dios todos los días, animando a nuestros hijos a estudiar la palabra todos los días. Y pensamos, casi en cada casa aquí en Perú hay una Biblia, pero está ahí en la mesa, es como un adorno. Nadie está leyendo, ¿no? Nadie está disfrutando lo que tenemos nosotros. ¿Cuántas personas dicen que son cristianos, pero no leen la Biblia? ¿Cuántos pastores hay que en lugar de predicar y enseñar la palabra de Dios, están enseñando consejos humanos o cómo ser ricos o tener prosperidad? Cuando en verdad nosotros, los simples, hemos aprendido y nos damos cuenta que la verdadera prosperidad viene con la palabra del Señor. Lo que es más importante, el hombre interior alimentado para ser el hombre íntegro en el hogar, en la iglesia, en la sociedad también. Entonces, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Hemos visto cómo es nuestro arma, la espada del Señor para protegernos, y también se puede ver que una espada es como un cuchillo, es un instrumento que Dios usa para hacer cirugía en nuestras vidas. Él nos lleva al quirófano espiritual y Él hace su obra de sacar lo que no es correcto en nuestras vidas y usa esta espada. Una espada puede ser para cortar y para matar, pero una espada de doble filo sirve de dos propósitos. Sirve para defenderse y también para atacar. Es un instrumento para defenderse y es instrumento para sanar también. Usamos la palabra de Dios para restaurar y para sanar las heridas, las vidas heridas también. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo más íntimo de nuestro ser, Dios envía su palabra para discernir y para revelarnos a nosotros nuestros pensamientos y nuestras intenciones. El corazón es engañoso, nos dice la Biblia, y es la palabra de Dios que nos revela nuestros pensamientos y las intenciones.
quiero que vean algo aquí cuando habla del alma, del espíritu, las coyunturas y los tuétanos. El hombre es hecho de 3 unidades. Tenemos 3 partes, pues. Número 1, tenemos espíritu. Tenemos también alma o nuestra personalidad. Y también somos cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Y vemos que la palabra de Dios penetra para alcanzar las 3 unidades del hombre. 3 áreas en el hombre. Mira lo que dice aquí otra vez. Vamos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:23. Y aquí Pablo lo explica bien. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Y menciona las 3, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí en 1 de Tesalonicenses, Pablo habla de las 3 unidades del hombre, 3 áreas, 3 componentes del hombre, es espíritu, es alma y es cuerpo también, lo físico. Y lo encontramos aquí en versículo 12 de Hebreos, cuando dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y el cuerpo, las coyunturas y los tuétanos. Están mencionados también los 3 áreas del hombre, las 3 unidades. Entonces, la palabra de Dios sabe cómo hacer distinción, sabe cómo separar, sabe cómo penetrar en nuestras vidas, dividiendo el cuerpo del espíritu, el alma del espíritu. Y es lo que Él hace, una cirugía en nuestras vidas para corregirnos a nosotros. En versículo 13, Él dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es lo que admiro pero hay muchos religiosos que piensan que por fuera pueden engañar o decepcionar a Dios o cumplir con Él, pero por dentro pueden engañarle. Van a la iglesia, han cumplido con Dios, pero ya en la casa están haciendo cosas que no les convenga. ¿Me explico? Religiosos por externo, pero por dentro hipócritas. Y quiero leer el Salmo 139, un excelente salmo para ayudarnos que no hay nada escondido de Dios. Todo va a ser manifiesto en su presencia. Porque dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Medita en el Salmo 139. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios nos conoce, Él nos examina, no hay nada que podemos esconder de Él. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Hasta Dios puede entender lo que estamos pensando, Ronnie. Y dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. No hay nada que podemos esconder de Dios. Sabe cuando nos acostamos, sabe cuando nos levantamos. Él sabe cuando vamos al baño, Él sabe cuando estamos robando los chocolates de la librería. Confieso mi pecado. Él sabe todo de nuestras vidas, sabe nuestros pensamientos, las intenciones de nuestros corazones. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Todo lo que estoy al punto de decir, Dios ya sabe lo que estoy diciendo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es,
No lo puedo comprender. ¿Lo has pensado también? No hay nada, ni una palabra, ni una intención, ni un deseo que escapa a Dios. Él sabe todo, todo, todito. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es imposible. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano. Y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche será alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece más como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tú no puedes esconder de Dios. Dios está en todas partes. Es imposible hacer algo que no te vea, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en el oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen contra ti. Ellos, tus enemigos, toman en vano tu nombre. No oído, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me encarezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en camino eterno. Es una linda oración que podemos ofrecer al Señor. Ni nosotros sabemos nuestros pensamientos, nosotros no entendemos nuestros caminos, no sabemos por qué hacemos las decisiones que hacemos. Nada escapa a Dios, entonces le pedimos a Él que nos revela a nosotros las intenciones de nuestro corazón. Mira cuán maravilloso es nuestro Dios, sus pensamientos, su sabiduría, su grandeza, y nosotros somos tan pequeños. Él nos entiende, Él sabe los pensamientos de mañana incluso y de la próxima semana. Él sabe cuando estamos considerando pecar. Él sabe cuando estamos arrepentidos también. Él sabe lo más íntimo de nuestro ser. Él comprende nuestro comportamiento. Él nos ha formado en lo más, en el lugar oscuro, dentro de nuestras madres, ¿verdad? Ahí nos formó y Él sabía cómo íbamos a llegar a ser. No hay nada que podemos esconder de Dios. Todo queda abierto, todo queda desnuda delante de Dios. Volvemos a leer versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada que podemos esconder de Dios. Las palabras desnudas y abiertas. La palabra desnuda nos hace pensar de Adán y Eva en el huerto de Edén, completamente sin ropa, completamente sin hojas, ya no, ni piensen más, y abiertas,
La palabra abierta es una palabra que viene de los sacrificios del Antiguo Testamento. Incluso nuestra palabra, se me olvidó cuál era la palabra, tiene que ver con, bueno, no me acuerdo la palabra, pero viene de allí. La palabra abierta viene de los sacrificios del templo, del tabernáculo. Cuando los sacerdotes ofrecían sus sacrificios, lo que tenían que hacer una persona como Mario, después de pecar, cada vez que pecare, tenía que comprar un animal, una oveja, por ejemplo, y llevar al animal al sacerdote dentro del tabernáculo para que lo ofreciera en holocausto. Y lo que haría el sacerdote es tomar el animal, pedirle a Mario confesar su pecado sobre la cabeza del animal, pasando su pecado de él al animal, a la oveja, al cordero, y después de haber confesado su pecado sobre el animal, tenía que degollar al animal. Lo que haría el sacerdote es inclinar la cabeza del cordero y con un cuchillo fuerte cortarle el cuello así, abriendo, y ahí está la palabra abrir, todas las cosas están abiertas y desnudas delante de él, es ver la muerte, escuchar los gritos del animal, oler la sangre que salía. ¿Les doy asco? Espero que sí, porque así es nuestro pecado delante del Señor. Y por eso, cada vez que pecamos, confesamos sobre el animal, nos cuesta comprar el animal y después ver el holocausto sangriento así, es para darnos asco, para entender que Dios no le agrada mi pecado. Le costó bastante cuando ofreció a su hijo, y ver la sangre, escuchar los ruidos de la matanza del animal y todo eso, ver la garganta abierta así del animal, es para darnos entender la seriedad pues de nuestro pecado. Bueno, esta palabra abiertas es cuando el animal está degollado y podemos ver hasta dentro del animal. Dios ve todas estas cosas en nuestras vidas también. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros algún día vamos a rendir cuentas a Dios por cada palabra que hemos dicho, cada cosa que hemos hecho. Y gloria a Él, nosotros hemos sido bañados por su gracia. Hemos sido perdonados por nuestros pecados. El pecado que tú y yo hemos confesado, Él nos ha borrado, nos ha limpiado y ha hecho nuestros pecados a lo más profundo del mar. Y Dios no se acuerda de nuestros pecados. Entonces tú y yo delante de Él tenemos que entregar cuentas. Tenemos que dar cuenta por lo que hemos hecho. Pero lo bueno es que Él nos ve a nosotros como limpios por la sangre de Jesús. Versículo 14. Por tanto, por todo lo que fue mencionado antes, no hay nada encubierto, no hay nada escondido de Dios. Por los pecados que nosotros hemos hecho, no hay nada que podemos esconder de Él, nuestros pensamientos, nuestras palabras, antes de salir de nuestras bocas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí en este versículo hay mucho también. Número 1, en el Antiguo Testamento había me equivoqué. En el Antiguo Testamento había el sumo sacerdote. Para el judío el sumo era el más grande, el máximo. Pero aquí vemos que el autor de Hebreos ha incluido otra palabra para exaltarle más. ¿A quién? A Jesús. Es nuestro gran sumo sacerdote.
Entonces no es el máximo, no es el único, sino es sobre él, es el gran sumo sacerdote. Y Jesucristo es identificado como nuestro gran sumo sacerdote. Lo empezamos en el fin de capítulo 2. En capítulo 3 también hemos hablado del sumo sacerdocio de Jesús. Aquí otra vez en capítulo 4 estamos hablando otra vez del gran sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Y quiero decirles que estamos cada vez subiendo una montaña para ver la gloria de nuestro gran sumo sacerdote. En capítulo 5 vamos a tomar otro paso, en capítulo 6 otro paso, y ya en capítulo 7 llegamos a conocer a nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Es increíble. En cada paso estamos aprendiendo un poquito más, un poquito más, un poquito más de Él, de nuestro gran sumo sacerdote. Si se acuerdan, tienen un reporte de investigación acerca del sacerdocio del Señor Jesucristo. Vamos a aprender un poco más de Él. Ahora, porque vamos a ver cómo Jesús es un mejor sumo sacerdote que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Número 1, es gran sumo sacerdote, lo que acabo de mencionar, lo que acabo de explicar. Es mayor todavía que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Número 2, nuestro gran sumo sacerdote ha venido desde el cielo, ha traspasado los cielos. No es hombre, sino es de otro planeta, es de otro sitio, es de otro mundo, otro universo. Es diferente que los sacerdotes terrenales. Nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote Jesucristo, no es un hombre, sino es Dios que ha venido desde el cielo y traspasó los cielos y llegó aquí. Por eso es un mejor gran sumo sacerdote que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Me explico? Y número 3, se identifica que es Jesús. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote y Él es el Hijo de Dios. Los otros eran hijos de hombres. Entonces estamos viendo más acerca de nuestro gran sumo sacerdote. Jesucristo, que es lo máximo, es mejor que los demás sumos sacerdotes. Para hacerles recordar, los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento era uno escogido de entre el pueblo, siempre era hombre y tenía una responsabilidad, era representar al pueblo de Dios ante Dios y representar a Dios al pueblo de Dios. Entonces, en hacer eso, tenía que entrar en el lugar santísimo en el templo un día cada año, él solito, para ofrecer sacrificios a Dios por parte del pueblo. Y tenía que ofrecer sacrificios para sí mismo. Y si el sumo sacerdote si Dios no aceptara su sacrificio, entonces dentro del lugar santísimo, en la presencia del Señor, si hubiera falta en él, pecado no confesado, caería como muerto. Y la tradición dice que tenía alrededor de su pie una soga para sacarle del tabernáculo así. Él tenía campanas alrededor de la borde de su manto, y cuando estaba ejerciendo su sacerdocio en el templo, en el tabernáculo, la gente le escuchaba, pero al momento de entrar, si tenía pecado, caería como muerto y dejaran de sonar las campanas en su manto. Es una tradición. La Biblia no dice que tenía una soga, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque la Biblia no nos indica eso, pero la tradición dice que le ponían soga para sacarle del templo. Jesús es mayor que él porque es mayor, es gran sumo sacerdote, ha venido desde el cielo, no es hombre, sino es hijo de Dios.
entonces vamos a ver unas cosas más increíbles cada vez acerca del gran sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Ahora, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Cuántos cielos hay? Hay un cielo, dos cielos, tres cielos. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra. La palabra muchas veces habla del cielo como el aire, el ambiente, la atmósfera donde vuelan las mariposas y los pajaritos y las avispas. La atmósfera es conocido como el cielo también. Y es cierto, levantamos los ojos y vemos el cielo azul. Y el cielo puede ser el universo, donde están los planetas, los astros, las estrellas, las galaxias. Es el universo. Y Pablo menciona un tercer cielo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2, donde habla de la morada de Dios. Él dijo, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si afuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces aquí en 2 de Corintios 12, 2, 2 de Corintios 12, 2, ahí es donde Pablo está mencionando el tercer cielo. Creemos nosotros que la atmósfera es el primer cielo, después el universo, donde NASA están viendo sus cohetes, y el tercer cielo es la morada de Dios, donde Pablo tuvo la oportunidad de conocer. Y cuando regresó dijo, no es lícito ni mencionar las cosas que vi ahí porque son súper increíbles y no quiero malograr su percepción del cielo, porque cuando lleguen ustedes ahí va a ser una maravilla. Versículo 15. Otros detalles acerca del sumo sacerdocio del Señor Jesucristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí estamos viendo que Jesucristo nunca pecó, pero sí fue tentado. ¿Y por qué fue tentado? Para compadecerse con nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos sido tentados hoy? En los últimos 10 minutos. En el último momento. ¿Cómo quiero matar a John Bonner? Es un pecado, ¿sí? Han sido tentados. Nosotros cada día pasamos por una serie de tentaciones en nuestras vidas. Y quiero decirles, chicos, que Jesucristo entiende. Él ha experimentado las mismas tentaciones que tú. Tú pensabas, bueno, no voy a dar ejemplos, ¿sí? Tentación de los ojos, de la mente, del corazón, siempre, todos los días hemos sido tentados. Satanás está ahí para tentarnos, insiste en hacernos caer. Todos los días Él está ahí, el mismo Satanás que se acercó a Jesús para tentarle a Él. Hemos leído y estudiado acerca de su tentación y hemos visto que fue tentado igual que todos nosotros. Tú y yo experimentamos las mismas tentaciones y saben que encontramos un alivio, encontramos aliento en saber que Jesucristo ha experimentado las mismas tentaciones. Lo bueno es que Él nunca pecó, nunca se rindió a la tentación como hemos hecho nosotros. Entonces sabemos que Él es perfecto, pero entiende bien lo que sufrimos nosotros. Él entiende cuando te enojes con tus hijos. Él entiende cuando estás ansioso por no tener ingresos. Él entiende cuando te falta trabajo. Él entiende cuando una persona te echa ojitos y no es creyente y tú estás
pensando, considerando esa relación. Nosotros pasamos por esas tentaciones. Jesucristo también fue tentado en las mismas maneras. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiero que vean lo que hemos visto en capítulo 2 de Hebreos, en versículo 18, si me acompañan. Incluso lo que yo he hecho era unir con una flecha capítulo 2, versículo 15 con 4:15 con 2:18, donde dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es superpotente para socorrer a nosotros los que somos tentados. ¿Por qué? Porque él mismo padeció tentación como nosotros. Para nosotros es importante, chicos, entender eso. ¿Por qué? Porque algún día nos va a dar, en el próximo versículo nos dice lo que debemos de hacer, pero hasta que nos demos cuenta que Jesús entiende y ha padecido las mismas tentaciones que nosotros, para nosotros es muy difícil acudirnos a Él. Pero cuando nos damos cuenta que Él ha pasado las mismas tentaciones que nosotros, es muy difícil decir: Señor, tú entiendes, bien entiendes lo que yo estoy pasando. Lo has experimentado y tú sabes todito lo que siento adentro. Estoy desnudo y abierto delante de ti. Tú tienes compasión de mí. Comprendes mis luchas. Entiendes mi tentación. Entiendes cómo el pecado me está trayendo, me está llevando. Jesús ha experimentado todo eso. ¿Por qué? Porque es hombre. Ha venido al mundo, a la tierra, para experimentar lo que nosotros hemos experimentado, pero sin pecar. Ha experimentado la tentación para comprender lo que experimentamos nosotros. ¿Me explico? No hay nada ajeno de lo que tú experimentas que ya no ha experimentado Jesús. Tiene compasión para con nosotros. Compadece. Es misericordioso con nosotros. Es buena noticia para nosotros porque Él ya lo experimentó. Versículo 16. Habiendo entendido eso, ¿qué debemos de hacer? Acercarnos. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Chicos, Julio está sonriendo. El versículo significa bastante para él y debe de tener ese efecto en cada uno de nosotros. La palabra acerquémonos es como el niño que ve a su papá llegar de trabajo, entra en la puerta y va corriendo y va volando para alcanzarlo y cae y le tumba y está sentado en sus piernas de su papá allí en el piso. Están jugando. Así es como tú y yo debemos de acercarnos a Dios. Acercándonos ¿cómo? Confiadamente. Debemos de acercarnos en esta forma. Cuando tus hijitos lanzan y se ponen sobre tus piernas y empiezan a besarte y jugar con tu pelo, o en el caso de Julio, no sé. Acerquémonos pues confiadamente. La palabra confiadamente habla de confiar. Demuestra esta confianza que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. Él espera de nosotros nuestra fe. Él espera de nosotros nuestra confianza. Si quieres agradar a Dios, muéstrale esa confianza. Habla de fe. Cuando acercamos a Él, requiere un paso de fe de nuestra parte. Es importante. La confianza que le mostramos a Él requiere de nosotros un paso de fe. ¿Sí?
¿Cómo acercamos? ¿Cómo le acercamos a Él? Confiadamente, con fe. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Ahora, señores, estamos entrando en un lugar específico. ¿Dónde? El trono de Dios. La presencia de Dios. Al lugar donde era permitido entrar un hombre en un día específico cada año en la presencia de Dios. Aquí el autor de Hebreos está diciendo, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, es mejor que los demás sumos sacerdotes porque podemos entrar con confianza, acercándonos al trono de la gracia, al trono donde Dios está sentado en la presencia de Dios. En otras palabras, cuando Jesús estaba en la cruz, colgado ahí, y dijo, tetelestai, cumplido es, inclinó la cabeza y al instante algo sucedió en el templo. ¿Qué sucedió? Se rompió el velo, desde arriba para abajo, al instante. Y para nosotros tiene la significancia que podemos nosotros ya pasar por el velo y entrar en la presencia de Dios como hijos súper privilegiados, ¿sí? Entrar así en esta forma en la presencia de Dios Padre y sentarnos en sus piernas, besar su cuello, jugar con su pelo, conversar con Él, porque Él entiende todo lo que hemos sufrido, padecido en cuanto a la tentación, porque Él mismo lo ha experimentado y Él está diciendo, yo entiendo, para mí no hay problema, entra pues en la presencia del Señor. Increíble. Entonces, el gran sumo sacerdocio de Jesucristo es mayor que cualquier otro sacerdocio humano en la tierra. Acerquémonos pues confiadamente por fe al trono de la gracia. Acuérdense de nuestro estudio con Brad Lambert. Es gracia. Dios es un Dios de gracia. Él nos quiere perdonar. Nos da gracia en cuanto a la salvación y para nuestras vidas. Crecemos en la gracia, conocemos más a Dios a través de su gracia, ministramos con la gracia que Él nos da a nosotros, entonces nos quiere dar más de su gracia. Brad dio el ejemplo de que nosotros tenemos una medida de gracia en una jarra, en un vaso, cuando en verdad Dios nos ha dado un mar entero, un océano entero de su gracia. Y entonces es gracia para descubrir para la eternidad. Vamos a nadar y bucear y conocer y disfrutar más y más y más de su gracia hasta el fin del tiempo. En verdad no hay fin del tiempo, entonces vamos a estar descubriendo para siempre más de su gracia. Su trono es un trono de gracia donde encuentras perdón, donde encuentras misericordia, como dice aquí. Acércate al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro es lo que necesitas al momento. Cada día necesitamos más y más y más de su gracia. Necesitamos su misericordia, necesitamos su perdón, ¿sí? Los cristianos derrotados son los que ven a Dios como un enojón, listo para destruirnos. No comprendan que Dios nos ama tanto que Él envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Él no está molesto con nosotros. Él entiende lo que pasamos. Y cuando pecamos, Él está ahí todavía para recibirnos y para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo que requiere de nuestra parte es confianza, requiere fe. Es lo que agrada a Dios cuando nosotros le decimos, Dios, tú eres para mí la única respuesta y yo me acerco a ti para encontrar gracia y socorro y misericordia y perdón. Mira cómo es nuestro Dios.
Y pocos son los cristianos que se aprovechan de esa verdad. Y vivimos vidas derrotadas, sin esperanza. Qué potente esta enseñanza, ¿no? Mañana, cuando eres tentado por el enemigo, piensa en lo que hemos estudiado hoy día. Acércate a Dios. Y si caes, acuérdate de este versículo también. Dios está ahí para recibirme, no está molesto conmigo. Ha enviado a su Hijo al mundo para morir, para que yo tenga la vida eterna. No sé, a mí me agrada mucho la obra de Jesús en mi vida. Estoy tan feliz y libre en Él. Y chicos, eso es lo que nos guarda de pecar. Cuando nos damos cuenta de la gloria de Dios, de su grandeza, que Él está ahí para perdonarnos, ya no quiero ofenderle porque para mí Él significa tanto. Si quieres vivir una vida que agrade a Dios, acércate a Él, a su trono, entrando en el lugar santísimo, en la mera presencia de Dios, donde Él te va a abrazar, te va a recibir, te va a acariciar y te va a soplar sobre ti palabras de gracia y de perdón y de misericordia. Requiere de tu parte nada más que humillarte y tomar el paso de fe. Y lo demás es obra de Dios. Él está ahí con sus brazos abiertos. ¿Se acuerdan de la parábola del joven, el hijo pródigo? Como él pidió de su padre todos los bienes, toda la herencia. Dice, papá, no quiero esperar hasta que muera. Yo quiero ahorita mi herencia. Y fue y gastó toda su herencia en una vida miserable de pecado. Y cuando se acabó el dinero, se había emborrachado con orgías y todos los placeres del mundo, viene arrepentido a la casa de su papá pensando, si yo podría pedirle que sea su siervo nada más, porque sus siervos viven mejor de como yo estoy viviendo ahorita. Entonces con su cabeza hacia abajo fue caminando con vergüenza a la casa de su papá. Y cuando se levanta la casa y ve al papá de lejos, ¿qué está haciendo el papá? Exactamente, está corriendo para alcanzar a su hijo. Así nos ve a nosotros también nuestro Padre Celestial, cuando estamos arrepentidos y humillados delante de Él, de regreso ya a casa, a donde debemos de estar, ¿sí? Él está ahí con los brazos abiertos y corriendo hacia nosotros para recibirnos y decirnos, bienvenida otra vez a casa, mijo. Qué lindo, ¿no? Requiere un paso de nuestra parte, como el hijo pródigo, acercándonos a casa, acercándonos a su trono, a su presencia, y podemos esperar ahí que nos acepte con los brazos abiertos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Algo que quiero mencionar aquí, y vamos a otro texto y vamos a terminar. Dios está sentado en su trono. Vemos a Jesús en capítulo 1 sentado a la diestra del Padre. Vemos a Jesús también en capítulo 2 sentado, descansando. Vemos aquí a Dios también descansando de sus obras. Él no está preocupado por lo que está pasando en el mundo. Él está sentado en su trono, reinando. Todo lo que pueda pasar aquí en este mundo, huracanes, desastres de terrorismo y todo eso, nada le afecta a Él. Él está reposando, está descansando, está esperando tener comunión con nosotros. Y la única vez que vemos a Jesús no no sentado en su trono, es cuando muere Esteban. Y él alza sus ojos al cielo cuando después de haberle apedreado, él dijo, yo veo al Hijo del Hombre
de pie para recibirme. Es como Jesús se levanta para recibir a sus santos cuando ellos ya llegan a casa, ¿sí? Pero en lo demás está sentado, confiado, reinando. Así es nuestro Señor. Vamos a Hebreos, vamos a adelantarnos un poquito para que vean también de lo que estamos viendo aquí, de acercarnos a Dios, a su trono en el lugar santísimo para ver si es cierto. Versículo 19 de Hebreos capítulo 10. Dice, así que, hermanitos, cristianos, judíos que están considerando volver al judaísmo, volver a la ley de Moisés, volver a los sacrificios, ni piensan hacerlo. Hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo. Para el judío no era posible. Entre todo el pueblo, un hombre, una vez al año, un hombre en particular, entre el tribu de Leví, la familia de Aarón, un hombre escogido de entre todo el pueblo, una vez al año, tenía que ofrecer sacrificios para el pueblo y para él mismo. Solo él pudo entrar en el lugar santísimo. Un hombre cada año. Y aquí el velo ha sido roto y todos nosotros tenemos la invitación. Acerquémonos pues confiadamente y entramos en el lugar santísimo. ¿Cómo? Por la sangre de Jesucristo. Hay una sola manera de entrar en este lugar y es a través de la sangre de Jesús. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ahí dice otra vez, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces aquí dice los requisitos. Un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Necesitamos entrar sin fluctuar. ¿Qué quiere decir? Indecisos, ¿sí? La profesión de nuestra esperanza, porque fiel no nosotros, sino es Él que lo prometió. Dios no es mentiroso. Dios nos ha prometido a nosotros que podemos nosotros entrar en su presencia. ¿Pueden ver cómo es Jesús un mayor sumo sacerdote? Es lo máximo, es lo mejor, es el mejor sumo sacerdote que el hombre ha visto, que el mundo ha experimentado, porque Él ha venido desde el tercer cielo, ha pasado los cielos, ha llegado aquí al mundo, experimentó lo que tú y yo experimentamos cada día, comprende, entiende, porque Él también sufrió la tentación y está diciendo, no importa, José Luis, yo entiendo lo que has hecho, entiendo lo que has sufrido, entiendo la tentación que tú has estado. Entra a través de mi sangre, pasas el velo, entras en el trono, en un lugar santísimo, siéntate aquí en mis piernas, yo te acepto, te recibo, eres mío, estoy agradado de tu paso de fe. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia en cada momento oportuno. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? ¿Cuántos de nosotros necesitamos entrar en este lugar de descanso juntamente con el Señor? Nos está invitando y el único requisito es fe. Si tú tienes fe, bien puedes entrar
en este lugar santísimo. Antes era imposible. Una persona una vez al año en ciertas circunstancias. Pero ya está diciendo, todos ustedes pasen adelante. Qué lindo. Señor, gracias. Es el único que podemos decir, has tocado nuestros corazones hoy día. Hemos visto, Señor, cómo tú eres mejor que cualquier sacerdote de este mundo. Gracias por padecer la tentación para mostrarnos a nosotros el camino. Gracias porque tú tienes compasión con nosotros. Y Señor, es a ti a quien rendimos cuentas. Y Señor, es a ti a quien te glorificamos por nuestros pasos de fe. Gracias por lo que nos has enseñado este día. En el nombre de Jesús. Amén.